Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El ejército de Israel confirma que uno de los 4 cuerpos de los rehenes entregados por Hamás no coincide con la identidad de ninguno de ellos. En tanto, reabrirá el cruce egipcio de Rafah, por donde iniciará, pero con menor flujo, la entrada de ayuda humanitaria en represalia por el retraso en la entrega de los cuerpos de rehenes. La Junta Militar de Madagascar tomó el poder tras más de 3 semanas de protestas. El nuevo líder militar anunció que estará en el poder por un periodo de transición de 2 años en los que se realizará un referéndum para crear una nueva constitución. Desde la clandestinidad, el presidente dice continuar en el poder. El secretario general de la OTAN afirmó que los países miembros derribarían aviones rusos que sobrevuelen su espacio aéreo únicamente si están seguros de que estos representan una amenaza. Las declaraciones de Mark Rutte ocurren en una reunión con los ministros de defensa y responden a las recientes incursiones de cazas y drones rusos. En Ecuador se cumplen 24 días de paro nacional marcados por la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes encabezados por la CONAIE y el despliegue de miles de efectivos. Todo comenzó con un decreto del gobierno de Daniel Noboa que elimina el subsidio al diésel. Lo analizaremos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Medio Oriente. El ejército de Israel confirma que uno de los 4 cuerpos de los rehenes que fueron entregados por Hamás el lunes no coincide con la identidad de ninguno de ellos. En tanto, será reabierto el cruce egipcio de Rafah, por donde iniciará, pero con menor flujo, la entrada de ayuda humanitaria en el devastado enclave palestino, la Franja de Gaza, en represalia por el retraso en la entrega de los cuerpos. La Autoridad Nacional Palestina ya dijo estar lista para tomar el control de la distribución de ayuda humanitaria hoy, que está en manos de la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos y financiada por Israel, y en cuyos puntos de distribución fueron asesinados decenas de palestinos en los últimos 2 años. Vamos a Jerusalén con nuestra corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, muy buena tarde. ¿Qué se sabe sobre el reclamo israelí acerca de la identidad de uno de los cuerpos de rehenes y también de la entrega de los próximos? Buenos días, Elena. Como bien decías, el ejército ha informado que uno de esos 4 cuerpos que Hamás entregó ayer en una segunda tanda no coincide con ningún rehén, lo que significa que se trataría de los restos de un palestino de Gaza. Algunos medios israelíes reportan que esto todavía no lo hemos podido confirmar de forma independiente, reportan que llevaba un uniforme del ejército israelí. Por tanto, los otros 3 que el Instituto Forense en Tel Aviv ha confirmado son Eitan Levi, esto es de mayor a menor edad, perdón. Por un lado, Eitan Levi, un taxista que fue asesinado el 7 de octubre y cuyo cuerpo fue secuestrado por el grupo. Uriel Baruch, asesinado en el Festival Nova y también su cuerpo fue llevado a Gaza. Y por último, Tamir Nimrodi, un soldado de 18 años, tomado vivo cerca del cruce de Erez, que hace unas 2 semanas, por cierto, France 24 habló con su madre, con Gerut, contaba que estuvo 2 años sin una prueba de vida de Tamir hasta ahora. El Foro de Familiares de Rehenes afirma que Tamir murió en un bombardeo del ejército israelí mientras estaba en cautiverio. Así quedan 21 rehenes israelíes fallecidos en Gaza, bajo poder de Hamás y otras facciones palestinas. Por cada uno de ellos, Israel debe entregar 15 cuerpos de fallecidos gazatíes durante la invasión desde el 7 de octubre de 2023. Por ahora, el Ministerio de Salud de Gaza solo ha recibido 45 y reseña que los que han llegado lo han hecho con signos de tortura, con huellas de tanques en sus cuerpos, también indicios de ejecuciones sumarias en terreno, pues llevaban algunos los ojos vendados y estaban esposados. Todo esto hace parte de este intercambio que se supone que está ratificado y hace parte de este acuerdo. Israel está demorando, por un lado, esta entrega de los cuerpos de gazatíes y acusa a Hamás, a su vez, de vulnerar el trato y no hacer lo posible para localizar a estos 21 rehenes israelíes restantes. El acuerdo, obviamente subrayamos, reflejaba que
todo esto sería un proceso muy demorado por la dificultad de hallar los restos de los rehenes israelíes en medio de las ruinas. Yanir, en tanto, el paso a Rafah reabrirá este miércoles para que ingrese ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y sin embargo, ya advertía ayer el ejército israelí que el flujo de ayuda humanitaria será menor, precisamente en represalia por el retraso en la entrega del total de 28 cuerpos. Sí, todavía estamos a la expectativa porque el paso de Rafah fronterizo con Egipto no ha abierto todavía y no está claro tampoco si los camiones que aguardan con ayuda, con alimentos, con equipo médico podrán entrar en el interior de Gaza, porque una cosa es que pasen ese cruce y otros que pasen los controles y luego puedan entrar en la franja. Israel ayer hizo uso de este cruce como castigo, como bien decías, por la falta de estos cuerpos de los rehenes fallecidos. Luego, a su vez, dijo que permitiría la apertura y que aumentará la ayuda tras recibir los 4 que estábamos comentando. Todo esto según la emisora pública Kan, pero no solo está vulnerando este punto, ya que si bien está entrando ayuda por los cruces que tenía abiertos, no por el de Rafah, no es un panorama de ayuda de forma masiva como contempla el pacto, que estipula al menos 600 camiones de ayuda diaria. Desde Gaza afirman que su vida de los civiles no hay una mejora todavía hasta que no haya una ayuda sin restricciones. Y además no solo estamos hablando de esta vulneración de la ayuda, sino que también otros 2 palestinos hoy fueron asesinados en un ataque israelí en un barrio de Ciudad de Gaza. Esto según el hospital Al-Ahli de la Franja. Ayer el ejército israelí mató a otros 9. Alega que son personas que cruzaron la línea amarilla donde se encuentra replegado parcialmente el ejército israelí. Sin embargo, evidentemente lo que se tema es que estamos en un alto al fuego y que este alto al fuego sea como el del Líbano, con ataques israelíes constantes o diarios. Volviendo al punto de Rafah, un funcionario de seguridad dijo a Times of Israel, el medio israelí, que se están haciendo, sin embargo, los preparativos para que, como también estipula el trato, haya una entrada y salida de civiles de Gaza. Recordemos que muchos se fueron por este cruce huyendo de los bombardeos o también porque estaban heridos o sufrían enfermedades crónicas, pero también estipula el acuerdo que se contempla que haya una entrada de civiles y aquellos que ahora decidan salir tienen el derecho, está contemplado, de retornar a la Franja de Gaza. En medio de este panorama de rehenes, de ayuda, del paso, todavía la expectativa. Ayer Donald Trump subrayamos que dio por iniciada también la segunda fase de las negociaciones, pero como veis, este panorama de primera fase aún se está tambaleando. Así es, una paz, decíamos ya en anteriores ediciones, todavía muy frágil y que pende en estos momentos de un hilo. Muchísimas gracias, Yanira Gómez Muñoz, como siempre, por tu reporte. Y ahora vamos al continente africano. En Madagascar, la junta militar anunció la toma del poder por parte del ejército y un gobierno de transición por 2 años en los que elaborarán una nueva constitución. El fin de la presidencia de Andry Rajoelina se vive como una victoria por parte del movimiento de protesta liderado por los jóvenes que llevaban más de 3 semanas manifestándose contra los cada vez más frecuentes cortes de luz y de electricidad. Aquí todos los detalles. La noticia ha desatado escenas de júbilo en todo el país. En la capital, Antananarivo, los militares del CAPSAT que han tomado el poder en Madagascar son aclamados como héroes. Es como si nos hubieran liberado de la cárcel. Sabemos muy bien todo el daño que ha hecho. Estoy realmente aliviada de que Rajoelina ya no esté en el poder. Estoy muy feliz, realmente muy feliz, como joven que vive aquí en Madagascar. Ahora somos libres, hemos conseguido la victoria. Una victoria para esta juventud que se manifiesta desde el 25 de septiembre, hartos de los repetidos cortes de agua y electricidad, pero también de la corrupción, las desigualdades y la falta de oportunidades profesionales en el país. Jóvenes movilizados por el colectivo Gen Z y a los que rápidamente se unieron funcionarios convocados a la huelga por varios sindicatos, antes de que la protesta se extendiera a todos los sectores profesionales. El movimiento se proclama pacifista, pero los enfrentamientos con la gendarmería han causado al menos 22 muertos y cientos de heridos, según las Naciones Unidas.
Tenemos amigos heridos, amigos asfixiados, amigos que ahora están en el hospital y cuando nos dispararon nos quedamos allí pacíficamente con nuestras pancartas porque sabemos que la ley permite manifestarse pacíficamente. Negándose a disparar contra la población, la unidad del Capsat se unió al movimiento de protesta este sábado, a la que rápidamente se sumaron la mayoría de las Fuerzas Armadas, incluida la Gendarmería, provocando la huida del presidente Rajoelina. Madagascar es uno de los países más pobres del planeta. El 80% de los malgaches vive con menos de 2,80 euros al día, el umbral de la pobreza fijado por el Banco Mundial. En otro orden de ideas, los ministros de defensa de los países que integran la OTAN se reúnen este miércoles en Bruselas. Desde ahí el secretario general afirmó que los países miembros derribarían aviones rusos que sobrevuelen su espacio aéreo, pero únicamente si están seguros de que estos representan una amenaza. Mark Rutte además anunció que la alianza militar trabaja de la mano con la Unión Europea para establecer un muro de drones que proteja así a los países de incursiones aéreas. Las declaraciones y el anuncio de Rutte responden a las recientes incursiones de cazas y drones rusos en países como, por ejemplo, Polonia y Dinamarca. Esta sesión se centrará en cómo fortalecemos aún más nuestra disuasión y defensa, basándonos, por supuesto, en las decisiones históricas tomadas en la Cumbre de La Haya de aumentar drásticamente el gasto y la producción en defensa. En Francia, el Partido Socialista, que dio ayer un respiro al gobierno de Sébastien Lecornu al anunciar que votará en contra de la moción de censura promovida por la extrema derecha y la izquierda radical que se discute mañana, aplaudió la decisión del premier de suspender temporalmente la reforma a las pensiones de Emmanuel Macron, el presidente. Por el contrario, la extrema derecha insistió en su rechazo y pidió elecciones anticipadas. Escuchemos. Hoy hay un gobierno de derechas y una oposición de izquierdas, pero hemos acordado empezar a trabajar en el presupuesto y hacerlo sin votar la censura mañana, por una sencilla razón. Necesitamos un presupuesto y tenemos la garantía de buena fe del primer ministro, ya que acordó suspender la reforma de las pensiones hasta el 1 de enero de 2028. Así que para entonces habremos celebrado elecciones presidenciales que determinarán el resultado final de la reforma de las pensiones. La realidad es que el Partido Socialista no quería presentar una moción de censura contra el gobierno, porque desde el Partido Socialista hasta los republicanos no quieren la disolución del Parlamento, no quieren la disolución de la Asamblea, no quieren volver a las elecciones, temen el juicio del pueblo francés. Así que todo vale, incluso anularse por completo, como ha hecho la derecha. Continuamos en Estados Unidos. El cierre gubernamental entra en su tercera semana y el país ya comienza a sentir los efectos de la parálisis presupuestaria. Por ejemplo, en salarios de los funcionarios congelados y museos cerrados. Mientras tanto, en el Congreso, los republicanos y los demócratas siguen sin ponerse de acuerdo. Ampliamos a continuación. El cierre administrativo se hace visible en el corazón de la capital federal estadounidense. En el National Mall de Washington, los turistas caminan entre museos cerrados debido a la parálisis presupuestaria. Un poco decepcionado, era nuestra primera visita aquí, habíamos planeado verlo todo. Por suerte alcanzamos a visitar algunos museos antes de que cerraran, pero teníamos previsto recorrer otros y ahora están cerrados. Así que sí, es una decepción. En los aeropuertos, los controladores aéreos siguen trabajando sin recibir salario e intentan sensibilizar a los viajeros sobre el efecto del shutdown. Es muy difícil. Cuanto más se prolonga, más disminuyen mis ahorros. Es fundamental que nos paguen lo antes posible. Mientras el bloqueo continúe, los 2 millones de funcionarios federales seguirán sin cobrar. En cambio, los militares sí recibirán fondos por orden de Donald Trump. El presidente acusa a los demócratas de mantener la parálisis al exigir la continuidad de las subvenciones destinadas al acceso a la salud de los hogares de bajos ingresos. Si los republicanos persisten, el pueblo estadounidense los hará responsables del aumento en los costos de la atención médica. Si no actúan, provocarán una crisis que se sentirá en todo el país. El martes, el Senado volvió a rechazar el proyecto de ley de financiación presentado por los republicanos. Para presionar a la oposición, Trump despidió a más de 4.000 funcionarios. Por ahora, ambos partidos mantienen sus posiciones.
También en la Unión Americana, la administración Trump anunció un nuevo ataque este martes en el Caribe contra un bote frente a las costas de Venezuela. Este sería el quinto ataque en aguas internacionales en las últimas semanas y en el que Estados Unidos habría matado a 6 presuntos narcotraficantes, con lo que ascenderían a 27 el número total de personas asesinadas por los bombardeos estadounidenses durante los operativos militares en el Caribe que presuntamente se llevan a cabo contra el narcotráfico y que Venezuela ya ha denunciado como maniobras amenazantes que ponen en peligro su soberanía. En virtud de mis facultades como comandante en jefe, esta mañana el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico frente a la costa de Venezuela. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque. Es momento de nuestro invitado del día. En Ecuador, efectivos de la policía y el ejército lanzando gases lacrimógenos y arremetiendo contra manifestantes desarmados son las escenas que se registran cuando se cumplen 24 días de paro nacional. Las protestas iniciaron en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel por parte del gobierno de Daniel Noboa, que se mantiene intransigente hacia las demandas de los colectivos sociales que están encabezados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, y que intenta impedir a toda costa que las manifestaciones se concentren en la capital, tensiones que se suman a la crisis de inseguridad y de violencia por la que atraviesa el país andino. Y para platicar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Simón Pachano, quien es politólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Bienvenido, profesor, y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Buenos días. Un saludo a la audiencia. Profesor, para poder entrar en contexto y entender lo que sucede en este número día 24 de paro nacional, ¿en qué momento tiene lugar dicho paro nacional y las manifestaciones que tienen en caos al país y que, hay que decirlo, llevaron a la declaratoria de estado de excepción en 10 de las 24 provincias del territorio? Bueno, el momento es muy difícil, muy complejo. Es el paro más largo que se ha producido en los últimos años. Recordemos que hubo manifestaciones similares en el año 2019, luego en el 2022, pero que llegaron a ciertos acuerdos en el lapso de no más de 12, 14 días. Ahora llevamos ya prácticamente 3 semanas, pero también con otra característica específica de que está, digamos, restringido, se puede decir, a una provincia en el país, que es la provincia de Imbabura, en donde se han desarrollado las acciones más fuertes, más violentas, de lado y lado, es decir, desde los manifestantes, pero también desde el lado del gobierno, que ha tomado medidas bastante duras para superarlo, para reprimirlo. Es decir, tenemos una situación compleja que afecta a todo el país, pero que no tiene la misma presencia en todo el territorio nacional. ¿De qué manera justificar? Porque yo creo que no tiene justificación la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Estamos hablando del despliegue de miles de efectivos, incluso, como usted bien decía, en Imbabura, en la provincia de Imbabura, en comunidades donde los indígenas no tienen otra forma de defenderse y donde estamos hablando además de manifestantes pacíficos. ¿Qué nos puede decir de la estrategia de seguridad implementada por Daniel Noboa, por su gobierno? Me parece que detrás de esa estrategia hay una hipótesis que maneja el gobierno y que es que estas manifestaciones están o dirigidas o infiltradas por grupos de delincuencia organizada, es decir, grupos que están vinculados ya sea a las actividades del narcotráfico o también a las actividades de la minería ilegal. Esa es la hipótesis que maneja el gobierno. Y por eso quizás se explica, no necesariamente se justifica, pero se explica la actitud que ha tomado el gobierno de responder mucho más fuertemente que en ocasiones anteriores a estas acciones. Se habla ya de por lo menos un muerto y se tiene por comprobar un segundo muerto precisamente por la represión que lleva a cabo el gobierno. ¿Hay quizá una salida política a este conflicto? Le decíamos que Noboa se mantiene intransigente a las peticiones de la sociedad. Es muy difícil en este momento prever una salida política porque, en mi opinión, y esta es mi opinión, una hipótesis también que yo manejo,
y es que creo que la CONAIE, la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, no es la que está dirigiendo exactamente el paro. La CONAIE sí es la que comenzó esto, la que comenzó las protestas, que debían ser pacíficas según su llamado, pero creo que no es en este momento quien tiene el control de estas acciones. Me parece que hay grupos pequeños que tienen autonomía respecto a la CONAIE, que son los que están haciendo las acciones de protesta, y sobre todo en las localidades de la provincia de Imbabura, ¿no? En Otavalo, en Cotacachi, en fin. Esto dificulta enormemente que, por ejemplo, se sienten a conversar, a dialogar el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, con el presidente de la República, porque sería muy probable que si Marlon Vargas llega a algún acuerdo, no tenga la respuesta de que acaten esos acuerdos quienes están impulsando el paro en las localidades específicas. Creo que ese es un problema grave que se presenta tanto para la CONAIE como para cualquier tipo de acuerdo que se quiera buscar. Claro, profesor, pero también otro problema grave sería que hay que decirlo, el gobierno de Daniel Noboa está impidiendo que estas manifestaciones lleguen a la capital, a Quito, en donde recordemos ya en el año 2019-2022 las manifestaciones multitudinarias en la capital, que sí llegaron en ese momento, hicieron que retrocedieran en sus políticas los gobiernos en ese momento de Lenín Moreno, pero también de Guillermo Lasso. ¿Por qué quiere impedir Noboa que lleguen justamente frente al Palacio de Carondelet estas manifestaciones que son legítimas por parte de la ciudadanía? Bueno, porque hay antecedentes en el país que cuando llegan al Palacio de Gobierno, generalmente ya se sobrepasa, se superan digamos, las demandas iniciales y se plantea más bien el fin del gobierno. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el presidente Yamil Maguad, que fue derrocado a partir de una manifestación también indígena en la que se embarcó un grupo de militares que terminó dando un golpe de Estado. Entonces, siempre el carácter, si se quiere, más que nada simbólico que tiene la capital de la República, juega un papel fundamental. Quizás es eso lo que le mueve al gobierno. Esto no justifica de ninguna manera la adopción de medidas duras, como las que en algún momento se han utilizado en la provincia de Imbabura. Bien, profesor, en el plano económico hablamos del diésel, pero también, por ejemplo, del aumento del 12 al 15% del IVA que también rechazan los grupos que se manifiestan. Pero hablando ya más profundamente de algo político, de seguridad, incluso de soberanía, se habla de protestas en contra de un referéndum que tiene dos preguntas. La primera es la que le pido que analicemos, referente a que se quita la prohibición en la Constitución, porque eso está escrito en la Constitución, de las bases extranjeras en territorio ecuatoriano. ¿Por qué preocupa que ocurra nuevamente una base de Manta o incluso que se entreguen las Islas Galápagos para ser utilizadas como bases militares y en específico por parte de Estados Unidos? Ese es un tema muy sensible en el Ecuador y creo que en varios países de América Latina, de que se puedan instalar bases extranjeras, sea de cualquier nacionalidad que sea, en territorio nacional. La base de Manta no fue exactamente una base extranjera, era una base ecuatoriana en la que se permitió que actuaran militares extranjeros, pero no fue una entrega de una base como la que se está planteando ahora. Yo creo que ese es un tema, quizás un error de plantearlo en esos términos para la consulta por parte del gobierno, y sería incluso muy conveniente que él redefiniera por lo menos esa pregunta o la retirara, porque eso crea la situación que estamos viendo. Por otro lado, creo que no es el momento adecuado para ir a una consulta popular sobre ningún tema. Creo que debería retirarse absolutamente esta iniciativa de ir a la consulta popular el día 16 de noviembre, no solo por las condiciones estas del paro, sino porque no hay un debate adecuado al respecto. Se está planteando ir a la elección de una nueva asamblea constituyente y creo que las condiciones son las peores para hacer eso.
además de que se plantea en unos términos, con unos considerandos que son francamente muy discutibles y creo que no debería hacerse eso. Ahora, esperemos que el gobierno dé marcha atrás en esto porque le pone al país en una situación muy compleja. Y si me permite una sola cosa más, adelante. y es que esto abre un periodo también de inestabilidad muy fuerte para el país, porque tendríamos la consulta de noviembre para decir sí o no a la constituyente. Si es que se dice sí, tendríamos que ir a elección de los constituyentes. Una vez que se haga la constitución, tendríamos que ir a otro ejercicio plebiscitario para aprobar o rechazar la constitución. Y una vez aprobado o rechazada la constitución, tendríamos que ir seguramente a una nueva elección de autoridades. Es decir, tendríamos por lo menos 1 año y medio o 2 años de una permanente incertidumbre institucional en el país. Creo que es muy equivocado este planteamiento que ha hecho el gobierno. Dicho esto, la otra pregunta del referéndum que será incluida es acerca del financiamiento de los partidos políticos, que quiere dejarse de lado al Estado para que estos sean con aportes, y lo leo tal cual, exclusivamente de afiliados, militantes y simpatizantes, y ya no con dinero del Estado. ¿Esto a qué abre la puerta? De que los partidos, las fuerzas políticas sean financiados por particulares. Esto abre la puerta al financiamiento oscuro, al financiamiento que puede venir de cualquier lado, incluido de los grupos de delincuencia organizada. Creo que es una equivocación muy grande, es un error. Ojalá el país, el pueblo ecuatoriano diga que no a esa pregunta, porque, insisto, creo que esto, digamos, afectaría de manera negativa mucho más de lo que ya está a la política ecuatoriana, en particular al aspecto electoral. Le agradezco muchísimo a Simón Pacheano, politólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador, por este análisis en momentos en los que Ecuador vive una ola de violencia e inseguridad sin precedentes que ya se prolonga, además, por varios años. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un buen día. Y gracias a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Soy Luisa Pulido, su corresponsal de France 24 en español en Londres. Siga conmigo todas las noticias del Reino Unido en nuestros noticieros y en la programación diaria. Luisa Pulido, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.